Shalom a todos, Hag Sameach, Hanukkah, a todos, muchas bendiciones. Qué alegría verles. Baruch Hashem, disculpen el atraso el día de hoy, pero bueno, Baruch Hashem, lo importante es que ya podemos conectarnos y podemos juntos disfrutar de esta clase del día de hoy, que como cada lunes estamos viendo las clases de la historia de Israel. Así que Baruch Hashem nos contenta en gran manera tener a todos ustedes acá en esta clase conectados, tanto los de la comunidad Beit Torah acá en Raleigh, como también a varios hermanos de distintas partes, Argentina, Venezuela, El Salvador y otros lugares. Nos alegra en gran manera poder tenerlos con nosotros en la clase del día de hoy. Así que bueno, con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Jesús Mashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, y con el permiso de cada uno de ustedes, vamos entonces a iniciar la clase de hoy, que como dijimos la semana pasada, estamos estudiando la época que es conocida como la época del Segundo Templo, ¿ok? La época del Segundo Templo. Y hemos mencionado con respecto a esta época del Segundo Templo, que después del cautiverio de Babilonia, después de la cautividad babilónica, decenas de miles de judíos regresaron a Judea bajo la dirección del príncipe Zorobabel y el Cohen Gadol Yeshua de aquellos días. Estamos hablando aproximadamente del año 537 antes de la era común, es decir, 537 antes de Yeshua, que se da el retorno de la cautividad babilónica. Poco a poco, después de esto, comenzó otras oleadas, ¿verdad? De muchos hebreos que provenían de otros países también importantes. Es decir, habían judíos, habían hebreos que se encontraban en Egipto, otros que se encontraban en Asia Menor, en algunos países de Asia Menor, e incluso habían judíos que se encontraban en las islas del Mediterráneo, ¿ok? Y por lo tanto, una vez que se llevó esa noticia de que había permitido retornar a la tierra de Israel, y que bajo el rey Ciro, bajo la protección del rey Ciro de Persia, se estaba reconstruyendo la ciudad de Jerusalén. Entonces muchos comenzaron a unirse a este retorno a la tierra sagrada. Entonces, hay ciertos aspectos importantes que tenemos que nosotros tener muy claros con respecto a esto. ¿Ok? En un principio, cuando comienza la reconstrucción del templo, bajo el, bajo el liderazgo de estos grandes hombres, principalmente en un principio Zorobabel y además de esto el Cohen Gadol, Yeshua de aquellos días, ¿verdad? Comenzaron a ocurrir un aspecto que es de suma importancia que tenemos que analizar y que este aspecto nos va a ayudar a entender un acontecimiento de nuestro código real, ¿ok? De nuestro código real. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Ok? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, debido al retorno del pueblo judío, ¿verdad? A la tierra de Israel, en la frontera de Judea vivían los samaritanos, ¿ok? Los samaritanos
provenientes del reino norteño antiguo de Israel y que en su gran mayoría los samaritanos eran mezclas de hebreos con otros pueblos que los asirios habían mezclado. Debemos recordar que los asirios llevaron cautivo a habitantes del reino del norte de Israel y comenzaron a llevarlos a diferentes tierras. ¿Ok? Comenzaron a llevarlos a diferentes tierras. Sin embargo, los asirios dejaron a un grupo de hebreos en la ciudad de Samaria y en algunas otras tierras que formaban parte del reino del norte. Y lo que hicieron fue traer gente de otros pueblos y mezclarlos con los hebreos que habían quedado allí en el reino norte. ¿Qué ocurrió allí? Esa mezcla de hebreos con gentiles fue lo que dio la formación al pueblo samaritano. ¿Ok? Y estos samaritanos poco a poco fueron adaptando la fe hebrea. ¿Ok? Sin embargo, seguían conservando costumbres paganas. Cuando estos hombres vieron que los judíos estaban retornando a la cautividad babilónica, estaban retornando a la tierra de Israel de la cautividad babilónica, entonces ellos en un principio quisieron participar de la reconstrucción de la ciudad y de la reconstrucción del santuario. ¿Ok? Pero ¿qué ocurrió en ese momento? Pero lo que ocurrió fue que Zorobabel, el príncipe Zorobabel, y el sacerdote Yeshua de aquellos días se negaron a admitirlos dentro del pueblo por considerarlos semi-hebreos. Por eso es que los samaritanos, como he venido explicando, eran hebreos por un lado, pero también mezclados con otras naciones. Como no eran hebreos puros, Zorobabel y el rey y el príncipe Zorobabel y el gobernador Yeshua negaron admitirlos como parte del pueblo. Y entonces esto causó que los samaritanos se sintieran ofendidos y naciera en ellos una enemistad contra el pueblo judío, incluso quisieron vengarse del pueblo judío. ¿Ok? Esto es un aspecto importante que nos permite entender por qué el Código Real nos va a decir que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Cuando ocurre aquel acontecimiento que Yeshua tiene un encuentro con una mujer samaritana, el autor nos escribe y nos revela que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. ¿De dónde viene esa diferencia? ¿De dónde viene esa enemistad entre judíos y samaritanos? Bueno, venía precisamente de que Zorobabel y el sacerdote Yeshua negaron a los samaritanos participar de la construcción de la ciudad por considerarlos semi-hebreos, es decir, mezclados con otros pueblos. ¿Ok? Entonces, esto comenzó a traer esa enemistad, esa enemistad. Con la muerte de Ciro, ¿ok? Acuérdense que Ciro era el emperador persa que había permitido a los judíos retornar. Acuérdense que los judíos habíamos estado cautivos en Babilonia. Pero cuando Babilonia cae como potencia y se levanta Persia, los persas logran conquistar a Babilonia. Y son los persas los que permiten a nuestro pueblo retornar de la cautividad babilónica. ¿Ok? Entonces, ¿quién permitió esto? ¿Quién permitió el retorno de los judíos de la cautividad babilónica? Fue Ciro, que es el rey Ciro, el Grande.
Y una vez muerto el rey Ciro en el año 529 antes de la era común, entonces comienzan a haber algunos conflictos importantes. Y con la muerte de Ciro, algunos pueblos, algunos países que estaban bajo el dominio persa, quisieron aprovechar la oportunidad de rebelarse contra los persas y encontrar de esa manera quitar el yugo de los persas sobre ellos. Entre ellos estaba Egipto y Etiopía. Y obviamente los persas tenían que mandar soldados para opacar esos levantamientos que estaban ocurriendo en Egipto y en Etiopía. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente, Israel estaba en el camino, ¿ok? Y el paso de los ejércitos persas hacia la guerra contra Egipto causó algunos problemas en la Tierra Santa, ¿ok? En la Tierra Santa. Sin embargo, en el año 521, en el año 521, que es una fecha muy importante, antes de la era común, asciende al trono persa otro emperador importante, Darío I, que es Darío I. Darío I, al igual que el anterior emperador persa, al igual que Ciro, ofreció proteger a los judíos y decidió apoyar a Zorobabel y a Yeshua, al sacerdote Yeshua, en la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y la reconstrucción del santuario. ¿Ok? Y por lo tanto, con Darío comienza también una etapa de tranquilidad para nuestro pueblo judío. ¿Ok? En ese tiempo, en ese tiempo, comienzan a levantarse algunos profetas importantes. ¿Ok? Entre ellos tenemos al profeta Ageo, o como se conoce en hebreo, para los que les gusta ir conociendo los nombres hebreos de los profetas. El profeta Agai, en hebreo es Agai, y en español se ha traducido como Ageo, ¿verdad? Y también en esos días también se levanta el profeta Zacarías o Zacarías, ¿ok? El profeta Zacarías y el profeta Ageo. Son dos profetas importantes que comienzan a levantarse en esta época, ¿verdad? Que estaba gobernando Darío en Persia, y mientras que en Israel estaba el príncipe Zorobabel y el sacerdote Yeshua. Y estos dos profetas, el profeta Ageo y el profeta Zacarías, comienzan a exhortar al pueblo a trabajar en la reconstrucción de la casa del Eterno. ¿Ok? Comienzan a infundir palabras de ánimo al pueblo para que todo el pueblo se sumara a la reconstrucción del templo. ¿Ok? Y de esa manera, en el año 516, antes de la era común, el templo fue terminado. ¿Ok? El templo fue terminado. Esta época es una época sumamente importante, el año 516, porque es el punto que marca el inicio de la época del judaísmo del segundo templo, el año 516 del antes de la era común. ¿Qué ocurre? Después de la muerte de Zorobabel, el príncipe Zorobabel, quien gobernaba en Judea, y después de la muerte del sacerdote Yeshua, el pueblo no contaba con dirigentes capaces y emprendedores. ¿Ok? Y por lo tanto comenzó a ocurrir una inestabilidad en la Tierra Santa. Pero bendito sea Hashem, que en esos días, en Babilonia, se encontraba un sacerdote, un descendiente de un sacerdote, muy
intelectual, muy conocedores de las letras, de la escritura, una persona muy preparada y muy estudiosa, que decide, ¿verdad?, retornar a Israel, retornar a Jerusalén y ayudar en la reconstrucción del templo en este momento crucial, cuando el pueblo se había quedado sin liderazgo, ¿verdad? Precisamente por la muerte de Zorobabel y la muerte de el Cohen Agadol, Yeshua. Entonces, ¿qué ocurre? Se levanta este hombre sumamente importante, se encontraba en Babilonia, ¿verdad? Pero Babilonia en ese momento estaba subyugada a los persas y los persas tenían aprecio al pueblo judío. Y por lo tanto, el rey persa Darío I, permite a este hombre retornar a Jerusalén y ayudar al pueblo a seguir en la reconstrucción de la nación, ¿verdad? En ese momento. Bueno, ¿a quién me estoy refiriendo con este hombre preparado, conocedor de la ley, estudioso y con una formación importante? Bueno, me estoy refiriendo a Esdras, ¿ok? A Esdras. Y Esdras, entonces, juega un papel sumamente importante. Para los que quieran conocer el nombre hebreo de Esdras, en hebreo es Esdra, 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 ¿ok? Esdra. Recuérdense que la Zain en hebreo tiene un sonido muy particular. Zain, Esdra, Esdra, ¿ok? Para que los que quieran ir aprendiendo un poquito de cómo se pronuncian las palabras hebreas, la SAI tiene ese sonido. Zan, zan, zan. Y por lo tanto, el nombre sería Ezra. ¿Ok? Entonces, Ezra comienza a reorganizar al pueblo, a tomar el liderazgo, a hacer reformas espirituales importantes en ese momento y comenzó a establecer algo importante, Ezra, en aquellos días. ¿Ok? ¿Qué había pasado? Muchos judíos habían tomado como esposas a mujeres extranjeras, especialmente moabitas, ¿verdad? Y samaritanas, mujeres samaritanas también comenzaron a tomar como esposa muchos judíos de aquellos días. ¿Okay? Entonces, Ezra ordenó que todos los hijos de estos matrimonios mixtos que hablaban en su gran mayoría la lengua de sus madres y desconocían la lengua hebrea, ella mandó a despacharlos junto con sus madres. ¿Ok? Y obviamente esa situación causa enemistad, ¿verdad?, entre algunas personas, especialmente una vez más entre los samaritanos, que esta decisión de Ezra comenzó a sentirla como una decisión agravante contra los samaritanos, y los samaritanos siguen en eso que como había comenzado en los días de Zorobabel y en los días de Yeshua, ¿verdad? Cuando ellos no permitieron que los samaritanos participaran en la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Entonces, esa enemistad que se inicia comienza a agravarse una vez más con esta decisión tomada por Esdras, ¿ok? Por el sacerdote Esdras. En aquellos días se levanta también otro profeta de gran importancia, ¿ok? Este profeta fue el profeta Malaquí, ¿ok? Malaquí o Malaquías, como se conoce en español, que fue el último de los profetas. Y este profeta señaló el tremendo error y la tremenda censura a los falsos profetas que no habían cumplido con su deber de ser maestros y conductores del pueblo.
Entonces, Malaquías comienza a levantarse, a reprochar al pueblo por lo que habían hecho, no había un liderazgo, se habían comenzado a casar con mujeres extranjeras, ¿verdad? Malaquías se levanta y reprocha esa actitud, y bueno, esos reproches de Malaquías vienen a juntarse con precisamente el advenimiento de Ezra, ¿verdad? Quien comienza a hacer esta reforma y comienza a ordenar que los hijos de los extranjeros, de las mujeres extranjeras, sean echados. Y de aquí comienza a surgir una ley importante en el judaísmo, ¿ok? Una ley importante, una halajá importante, comienza a establecerse en esta época. ¿A qué ley me refiero? Bueno, explicar algo aquí de suma importancia. Cuando nosotros analizamos las escrituras, cuando nosotros analizamos la Torá, nos damos cuenta de que la Torá no censuraba, por decirlo de alguna manera, a los hijos de las mujeres extranjeras. ¿Ok? No censuraba a los hijos de las mujeres extranjeras. Por ejemplo, Moshe Rabbeinu se casó con una madianita. ¿Ok? Con una madianita, con Zipporah. Y los hijos de Moshe Rabbeinu son considerados israelitas. ¿Ok? Eso lo vemos en la Torá. No vemos que los hijos de Moshe Rabbeinu con Zipporah no hayan sido aceptados dentro del pueblo de Israel. Todo lo contrario, eran aceptos dentro del pueblo de Israel. También tenemos, por ejemplo, el caso de Ruth la Moabita. ¿Ok? Ruth Moabita, que se une a nuestro pueblo Israel y se casa con un importante juez de aquellos días. Y de la unión, ¿verdad? De esta unión viene la ascendencia del rey David, ¿ok? Y no hay ningún tipo de problema, ¿ok? David es considerado parte de Israel y sus ancestros también, porque David no era directamente hijo de Ruth, pero sí los ancestros de David, ¿ok? Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Casos donde en las escrituras nosotros podemos notar, en las escrituras nosotros podemos notar que hombres se casaron con mujeres extranjeras y sus hijos eran considerados parte del pueblo. Sin embargo, hoy en día nosotros conocemos, ¿ok? Hoy en día nosotros conocemos una halajá que establece que solamente es judío aquel que sea de madre judía, aunque su padre no sea judío. Lo importante es que la madre sea judía. Esa es la halajá que hoy en día tenemos. ¿A quién se considera judío en el judaísmo? A toda persona que es nacido de madre judía. ¿Ok? Eso quiere decir que si una mujer judía tiene un hijo con un gentil, el hijo es considerado judío. ¿Ok? El hijo es considerado judío. Pero si un hombre judío tiene hijo con una mujer gentil, aunque este hombre sea judío, según la halajá que hoy en día tengo, el hijo no es considerado judío por cuanto la mamá no es judía. Entonces, ¿de dónde nace ese halajá? Precisamente esa halajá nace de este periodo cuando Esdras, ¿verdad? Cuando Esdras comienza a establecer de que los hombres judíos que se habían casado con mujeres extranjeras debían despachar a sus mujeres y a sus hijos con ellas, porque los hijos de las mujeres extranjeras no eran considerados judíos. Eso nace aquí, en este tiempo. Y esa halajá que nace en los días de Esdras se prolonga hasta nuestros días, ¿ok? Entonces, esto comienza a establecerse. Entonces, ¿qué ocurre? El rey Darío muere, el rey Darío primero muere, y se levanta el rey Atarjerjes primero, ¿ok? El rey Atarjerjes primero.
Y este rey le confirió poder para nombrar a Judá jefes y jueces que gobernasen al pueblo conforme a la ley de Moisés. Y por lo tanto, junto con Esdras, llegaron a Judea unos 1.500 judíos provenientes de Babilonia, y ahora nos estamos encontrando en el año 458 antes de la era común. ¿Ok? Recuérdense que el judaísmo del segundo templo inicia en el año 516 antes de la era común, cuando Zorobabel y el sacerdote Yeshua logran terminar el templo, ¿ok? Bajo el reinado de Darío primero, y ahora nos encontramos en el año 458 antes de la era común, teniendo como rey a Atarjerjes primero, rey de Persia, y tenemos entonces a Esdras como una figura importante en la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y el establecimiento de todo el pueblo. ¿Ok? Entonces, la ley de Esdras de despachar a las mujeres extranjeras, incluyendo a los samaritanos, comienza a causar odio contra el pueblo judío por los países vecinos, es decir, los moabitas, los emonitas y los samaritanos comienzan entonces a establecer una política de odio contra el pueblo judío, primero por esa medida, y segundo porque ellos veían que los judíos tenían mucho favoritismo por los persas. ¿Ok? Por los persas. Ellos veían con celo, veían que nuestro pueblo era muy agraciado por los persas, y eso obviamente también le causaba odio a estos pueblos circundantes de Jerusalén. Y entonces ellos causaron ruinas, ataques, ¿verdad? Saboteos a la reconstrucción, y de esa manera comienzan a establecerse algunos problemas. Les voy a recomendar algo que me recuerdo, déjenme buscarlo, denme un segundito para buscarlo. Se trata de una película de Esdras, me parece una película, creo que la hicieron, esta película creo que la hicieron los testigos de Jehová, ¿ok? Los testigos, para no decir ese nombre, ¿no? Ellos creo que crearon esta película, pero yo la he visto y me parece muy apegada a la historia, ¿ok? Y por eso quiero recomendársela. Déjame ver si la consigo para que ustedes puedan verla y recomendarla. La pueden conseguir en YouTube, ¿verdad? Se encuentra esa película. A ver, déjenme ver, denme un segundito. Creo que esta. A ver, no, esta no es. Ya. La he visto en varias ocasiones, ¿verdad? Esa película. Déjenme ver si la veo por aquí. Sí. A ver. Sí, creo que es esta. No, esta no es. Denme un segundito para ver si la logro conseguir. Ok, déjenme ver. Bueno, no la consigo así rápidamente. La he visto ahí en YouTube. Estaba tratando de buscarla en YouTube, ¿verdad? Pero no la veo ahorita así. La estoy buscando rápidamente. De todos modos, aquí creo que hay un avance. Creo que esta sí es la película, pero es simplemente un avance. Voy a mostrarles un poquito de esta imagen, pero no es la película completa, pero es un avance de la película. A lo mejor alguno de ustedes la pueden conseguir
Me parece muy buena esta película. Yo la he visto en varias ocasiones. No sé si logran ver mi pantalla aquí. Esta película, ¿ok? Pero esta película, ¿ok? Esta película es la película que le recomiendo. Me parece muy apegada a la historia. La he visto en varias ocasiones. Ahorita, bueno, no la he visto, no la conseguí así rápidamente como la estoy buscando, pero bueno, ahí la pueden buscar en internet como película de Esdras y Nehemías completa. Y es una película muy buena porque muestra este conflicto, ¿verdad? Muestra este conflicto del cual les estoy hablando. Bueno, la película trata de los dos, Esdras y Nehemías, ¿ok? De Esdras y Nehemías. Recuerden que Esdras y Nehemías se juntan allí en Jerusalén y precisamente ahorita vamos a empezar a hablar de Nehemías. Entonces creo que la película inicia con Esdras y luego se junta ahí con Nehemías. O no sé, no recuerdo bien porque esa la vi hace mucho tiempo. No sé si inicia con Nehemías y después cuando Nehemías regresa se consigue con Esdras, pero aparecen los dos, Esdras y Nehemías, ¿ok? Entonces, aquí comienza este odio, ¿ok? Por las medidas que estaba tomando Esdras, comienza este odio con los pueblos vecinos, ¿ok? Y de ahí que me acordé de esa película porque se muestra mucho esos conflictos que se estaban viviendo. Entonces, allí aparece otra figura importante, ¿ok? Aparece otra figura importante, Nehemías. Nehemías vivía en la capital del imperio persa, en la famosa ciudad de Susán, o Susán, como se conoce en español, en hebreo es Susán, aquella ciudad donde más adelante, un poquito más adelante, se va a originar la historia de Esther y de Mordecai. ¿Okay? Nehemías vivía allá, en Susán, y era el jefe de los coperos del rey Atarjerjes. ¿Okay? Nehemías era el rey, el jefe de los cuperos del rey. ¿Ok? Y obviamente los cuperos tenían que ser personas de mucha confianza de los reyes. ¿Por qué? Porque una persona podía envenenar al rey. ¿Ok? Podía envenenar al rey. Entonces, la persona que era un copero, y especialmente cuando era el jefe de los coperos, tenía que ser una persona que tenía mucha confianza el rey a esa persona. Y Nehemías era esa persona. Porque Nehemías era esa persona. Y el rey ve que Nehemías está triste, está cabizbajo, lo ve diferente, porque a Nehemías le habían llegado noticias de Israel, ¿verdad? Y de los conflictos que se estaban dando allá. Y el rey Atarjerjes le pregunta a Nehemías qué le pasa. Y Nehemías le abre su corazón al rey Atarjerjes y el rey permite a Nehemías que vaya a la ciudad de Jerusalén y ayude allí a la reconstrucción del templo de Jerusalén. ¿Ok? Entonces allí cuando Nehemías va a la ciudad de Jerusalén, llega aproximadamente en el año 445 antes de la era común y comienza a trabajar allí en la reconstrucción del templo. Y obviamente cuando Nehemías llega a Jerusalén con la autoridad que el rey le había dado, se consigue pues con Esdras, quien estaba también desempeñando un papel importante, ¿verdad?, en el liderazgo del pueblo, y ambos comienzan a trabajar juntos en la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Fue un tiempo bastante difícil. La ciudad de Jerusalén, ustedes saben muy bien que la ciudad de Jerusalén es una ciudad amurallada, ¿ok? Una ciudad amurallada. Pero los babilonios
habían causado grandes daños a las murallas de la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, solo Babel y el sacerdote Yeshua, ellos se centraron más que todo en la reconstrucción del templo. Pero las murallas exteriores de la ciudad, ¿verdad? Las murallas exteriores de la ciudad estaban todavía en un estado terrible y eso hacía que el pueblo tuviese una vulnerabilidad, ¿ok? Porque las murallas estaban caídas, ¿ok? Entonces, ellos comenzaron a reconstruir las murallas de la ciudad, ¿ok? Comienzan a fortalecer las murallas de la ciudad. Y además de esto, comienzan a establecer algunas medidas importantes. ¿Por qué? Porque Nehemías se da cuenta de dos factores importantes. Número uno, que la mayoría de los judíos no estaba viviendo en la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Y la ciudad de Jerusalén necesitaba de habitantes para fortalecerla y de esa manera, al fortalecer la capital del reino, el resto del país se podía fortalecer. Entonces, Nehemías busca que muchos judíos de los campos se ubiquen en la ciudad de Jerusalén. Lo otro que Nehemías percibe es que había hombres que estaban dándole préstamos con intereses a especialmente a este tipo de personas, a campesinos. Y los campesinos estaban empobrecidos y estaban endeudados, pagándole intereses a sus prestamistas. Y todos sabemos que eso está prohibido por la Torá. Pero como no había un liderazgo fuerte en aquellos días y la Torá no se conocía, entonces estos judíos ricos estaban prestándole con intereses al pueblo y el pueblo estaba sumamente empobrecido. Entonces Nehemías comienza a decirle a estas personas que se habían enriquecido pues con estos préstamos, que le devolvieran a los pobres de Jerusalén, le devolvieran del dinero que ellos habían pagado de mes. Porque imagínate, eran intereses tras intereses, tras intereses, tras intereses, y esto estaba llevando al hecho de que personas estaban en apuro pagando intereses y nunca pagaban la deuda. Porque la deuda nunca lograban terminarla. Y entonces Nehemías comienza a decirle, mira, o sea, si ya te pagaron la deuda, ¿verdad? Vamos a sumar, tú le prestaste a esta persona cuánto dinero, bueno, yo le presté tanto. ¿Y cuánto te ha pagado esta persona? Bueno, esta persona me ha pagado tanto, mira, ya te pagó la deuda, regrésale el dinero que le has venido cobrando, ¿ok? Y bueno, estos hombres a regañadientes aceptan, porque Nehemías tiene el favoritismo del rey Atarjés, ¿ok? Del rey Atarjés. Entonces, estos hombres, bueno, a regañadientes tienen que aceptar que no le está diciendo cualquier persona, está diciéndole una persona que viene con la autoridad del rey Atarjerjes, el rey de Persia. Entonces, estas personas comienzan entonces a aceptar eso y de esa manera comienzan a devolverle un poquito a esas personas que estaban allí. ¿Ok? Y bueno, ocurre otro factor importante en ese momento porque en el año 430 antes de la era común, ¿verdad? Había un sacerdote, había un sacerdote de Israel que estaba casado con la hija de un samaritano, ¿ok? Estaba casado con la hija de un samaritano. Y obviamente las reformas que estaban estableciendo Nehemías y Esdras es que eso no podía, ¿ok? Eso no se podía hacer. Y por lo tanto, esto causó, ¿verdad? Que este sacerdote que no quiso aceptar estas medidas, terminara uniéndose a los samaritanos y
la presencia de ese sacerdote con los samaritanos comienzan a crear la religión samaritana, ¿ok? La religión samaritana. La religión samaritana comienzan entonces ellos a establecer algunos cambios importantes. Ellos aceptan la Torá como la Torá venida de Jesús, ¿ok? Aceptan los 5 libros de la Torá. Y del resto del libro de la Tanakh, de la Biblia hebrea, ellos solamente aceptan el libro de Josué, el libro de Yahushua. Por lo tanto, ellos comienzan a desarrollar una religión basada solamente en los 5 libros de Moisés y en el libro de Josué. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Como no aceptan el resto de los libros, no aceptan Crónicas, no aceptan Primera de Reyes, ni Segunda de Reyes, ni ninguno de los otros libros de la Torá, solamente los 5 libros de la Torá y el libro de Josué. Como la Torá indica cuál es el lugar que Hashem escogió, lo único que la Torá dice, mira, deberán hacer sacrificios en el lugar que Hashem escogiere, y el lugar que Hashem escogió en los días de David fue el monte del templo, el monte de Jerusalén, la imagen que ustedes están viendo aquí en mi pantalla, en mi fondo, ahí el muro de los lamentos en Jerusalén, ¿ok? Esto se establece de los días de David, pero como los samaritanos que están creando su religión con el apoyo de este sacerdote que fue echado por haberse casado con una mujer samaritana, entonces, como la Torá no especifica cuál es el lugar que Hashem escogió, entonces los samaritanos comenzaron a establecer de que el monte que Hashem escogió es el monte Gerizim, el monte Gerizim, ¿ok? Y es allí donde, por eso es que cuando Yeshua tiene esa conversación con la mujer samaritana, la mujer samaritana le dice a Yeshua, ustedes adoren en aquel monte y nosotros adoramos en este monte, en el monte Gerizim. Entonces Yeshua le dice a la mujer, mira mujer, déjame decirte algo, no van a adorar ni en aquel monte ni en este, porque ya Yeshua estaba prediciendo de que el templo iba a ser destruido y por lo tanto el servicio a Hashem en el monte del templo iba a cesar en un punto. Y es ahí donde Yeshua le dice que lo importante es que se levanten adoradores en espíritu y en verdad. Pero el punto aquí, discúlpeme que ando con la garganta un poquito afónica, y ya estoy saliendo un poquito de eso, pero todavía a veces me pega. El punto aquí, que la escogencia del monte Gerizim por parte de los samaritanos comienza a darse en esta época, precisamente por todas estas medidas que en principio Zorobabel y el sacerdote Yeshua habían establecido, después la política de Esdras y ahora las políticas de Nehemías, ¿verdad? Comienza esto a causaba una enemistad entre judíos y samaritanos, y los samaritanos dicen, bueno, nosotros no vamos, nada más vamos a aceptar los 5 libros de Moisés y el libro de Josué, y el monte que Hashem escogió, comienzan a decir los samaritanos, es el monte Gerizim. ¿Ok? Y hasta el día de hoy, en Israel hay una población aproximadamente de 500 samaritanos. ¿Ok? Voy a mostrarles un momentico aquí para que ustedes vean. Y ellos siguen llevando su sacrificio en el monte del templo, en el monte de Gerizim. ¿Ok? Les voy a mostrar una imagen de los samaritanos para que ustedes puedan ver los samaritanos que hoy en día hay en Israel. Es una población muy pequeña de 500 personas, ¿verdad? Y ellos todavía llevan su sacrificio en el monte Gerizim. Estos son los samaritanos, ¿ves? Por ejemplo, esta es una Torá samaritana, que a diferencia de la Torá judía, esta tiene 3 panes, ¿ok?
Los rollos de la Torá judía están enrollados en dos palitos, ¿ok? En dos palos. Pero la de los samaritanos está enrollada en tres, como se ve aquí, uno, dos y tres, ¿ok? Uno, dos y tres. Entonces, estos son samaritanos, ¿ok? Aquí pueden apreciarlo. Estos son samaritanos que ellos viven hoy en día en Israel, ¿verdad? Ahí está la Torá y se ve claramente los tres palos que tiene la Torá, ¿ok? Aquí se ven las tres copitas de los tres palos donde se enrollan los rollos de la Torá. Y esta es la población de samaritanos, ¿verdad? Ellos siguen adorando en el monte Gerizim, ¿ok? Ellos siguen adorando en el monte Gerizim, que comenzó a establecerse precisamente en aquellos días que estuve mencionando precisamente por esas políticas de las que hemos mencionado hace un momento, ¿ok? Ellos hoy en día siguen haciendo sacrificios y todo eso, ¿verdad? Porque ellos nunca han logrado construir un templo, los samaritanos nunca han logrado construir un templo, entonces lo que tienen en el monte Gerizim es como una especie de altar donde ellos hacen sus sacrificios, ¿ok? Entonces esta es la población de samaritanos que comenzaron a separarse de los judíos por las razones que expliqué anteriormente, ¿verdad? Las políticas que estaba tomando, llevando en cuenta Zorobabel, el sacerdote Yeshua, después Esdras y después Nehemías, ¿verdad? Comienzan a tomar esas políticas que van causando esa enemistad y que finalmente los samaritanos, con la unión de este sacerdote que fue de alguna manera echado por haberse casado con una mujer extranjera, con una mujer samaritana, entonces comienzan a desarrollar una religión, ¿verdad? Basada, ¿verdad? En la Torá y en el libro de Josué y toman entonces el monte Gerizim como el monte sagrado para ellos, ¿ok? El monte sagrado para ellos. Y bueno, luego tenemos la formación de la Knesset Haggadah, de la que hemos hablado anteriormente, la gran asamblea que forma Esdras y Nehemías, un grupo de intelectuales, conocedores de la escritura y todo eso, comienzan a explicar al pueblo y un grupo de ellos es tomado para formar la gran asamblea de Esdras y Nehemías. Y es aquí, en este punto, donde se da otro cambio importante. El palio hebreo, es decir, el hebreo arcaico, el palio hebreo, que se lo voy a mostrar a continuación, el palio hebreo, que era el hebreo con el que originalmente estaba escrito la Torá, este idioma, este palio hebreo, es comenzado a ser sustituido en los días de Esdras y de Nehemías por el hebreo actual, ¿ok? Por las letras del hebreo actual. Les voy a mostrarles el palio hebreo. Aquí tenemos el palio hebreo, pueden apreciar acá, ¿ok? Estas eran las letras del palio hebreo, muy al estilo jeroglífico, ¿ok? Era el tipo de escritura del palio hebreo, y este tipo de letras comienza entonces a ser cambiadas en los días de Esdras, de Nehemías y de la gran asamblea de la Ansei Knesset Haggadah por el hebreo que hoy en día conocemos. ¿Ok? Entonces comienza a escribirse la Torá con el hebreo que hoy en día conocemos. Pero el hebreo que existía antes era este. Solo que los eruditos, ¿verdad? De aquella época de la Gran Asamblea decidieron que para que se entendiera mejor y para que el pueblo pudiera entenderlo mejor, cambiaron entonces las letras del hebreo. Y es allí donde también se establece algo sumamente importante, que es el estudio de la Torá de manera regular. ¿Ok? Porque Esdras y Nehemías hacen una gran asamblea con el pueblo, en una fiesta de Sucot, leen la Torá y se dan cuenta que la mayoría del pueblo ignoramos por completo la Torá, y entonces ellos deciden establecer lo que hoy en día llamamos la parashá.
¿ok? Las parashá, el estudio de la Torah de forma semanal, ellos comienzan a establecerlo. La única diferencia es que el estudio que ellos establecieron era un estudio trianual, ¿ok? Es decir, de 3 años. Un ciclo de estudio de la Torah era de 3 años, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso permitía que se ajustaba un poco con el tema del año del jubileo. Es decir, se tomaba un ciclo de estudio de 3 años, se terminaba un ciclo, luego se hacía otro ciclo de estudio de 3 años, ¿verdad? Y luego venía el año del jubileo, ¿ok? Entonces, ellos establecieron un ciclo de estudio trianual. Las porciones eran más cortas, porque se estudiaba la Torah en 3 años. En vez de ser un ciclo de estudio de un año, como hoy en día lo tenemos, el ciclo de estudio que ellos establecieron era trianual, ¿ok? Trianual. Y bueno, se establece de alguna manera el ciclo de estudio de esa manera. Bueno, luego de esto surge otro rey importante, muy conocido, como el rey Asuero de Persia. Y el rey Asuero, ¿ok? Es el rey que viene a desarrollar la historia de Esther y Mardoqueo, que eran judíos, que vivían en Susán, en territorio del reino Persia, ¿verdad? Y comienza a desarrollarse la historia de Purim, que es la historia que todos nosotros conocemos, comienza a originarse en esta época de la cual estamos hablando en este momento. Es decir, después de la muerte del rey Ajerjes, primero se levanta el rey Asuero y en los días del rey Asuero, uno de sus funcionarios más importantes era Amán, que su nombre se ha borrado. Y bueno, todos conocemos el plan de este terrible hombre, ¿verdad? Que no voy a volver a nombrar su nombre, ¿verdad? Para que su nombre sea borrado. Y se desarrolla la historia de Esther que todos nosotros conocemos. Y bueno, finalmente se lleva a cabo en la composición por parte de Esdras y de Nehemías y de los 70 ancianos de la Biblia hebrea, ¿ok? La Tanaj. Se establecen como los libros sagrados y se cierra de alguna manera el cómputo bíblico, ¿ok? Se cierra en ese momento teniendo a Malaquías como el último de los profetas, ¿ok? Y comienzan entonces a levantarse ya no profetas, sino maestros de Torah preparados para enseñarle la Torah al pueblo a través del ciclo trianual de estudio de la Torah que estuvimos mencionando. Entonces, bueno, en el año 332, y con esto voy a finalizar la clase de ahorita, en el año 332, antes de la era común, se levanta una figura importante en el mundo, el famoso Alejandro Magno de Macedonia, ¿ok? Alejandro Magno logra vencer a los persas, ¿ok? Y comienza a establecer el dominio griego en el mundo de la antigüedad, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la próxima clase vamos a estudiar el periodo griego que nos va a llevar a la festividad de Hanukkah que estamos celebrando. Ok, vamos a hablar un poquito de Alejandro Magno, de las políticas de Alejandro Magno y todas estas cosas importantes dentro de Alejandro Magno que ocurre después de la muerte de Alejandro Magno y los acontecimientos que se desarrollan en los días de, de este malvado Antíoco Epífanes, ¿ok? Y la festividad de Hanukkah. Entonces, bueno, esto es más o menos los aspectos importantes de esta clase. Entonces, espero que hayan podido tener pues un cuadro panorámico importante de esta primera etapa. Recuérdense que les he dicho
en la clase anterior que vamos a dividir la historia del segundo templo en cuatro etapas. En la primera etapa, la que acabamos de ver, ¿ok? Es la etapa desde Zorobabel hasta los días de la Gran Asamblea y todos estos aspectos que estuvimos explicando en la clase de hoy. La segunda etapa va a ser el periodo helenístico, ¿verdad? El levantamiento de Alejandro Magno y todo el periodo helenístico que nos lleva a la historia de Hanukkah. Luego vamos a estudiar el periodo post-helenístico, ¿verdad? Que es la dinastía Hasmonea. Vamos a estudiar la dinastía Hasmonea y todo lo que ocurre dentro de la dinastía Hasmonea. Y el cuarto periodo, que es el cierre del judaísmo del segundo templo, es el Imperio Romano. ¿Ok? El Imperio Romano. Entonces, con estas cuatro etapas, vamos a estudiar toda la época del judaísmo del segundo templo. ¿Ok? Ya vimos la primera y la próxima clase, el próximo lunes, vamos a estudiar en la época de los griegos. ¿Ok? La época de los griegos. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta o algún comentario, y pueden ir colocando sus cámaras también para poder finalizar esta clase con muchos de ustedes ahí, con sus cámaras allí. Pero si hay alguna pregunta o comentario, pueden ir haciéndola y con mucho gusto vamos a estar entonces este, estableciendo todos estos aspectos importantes que logren surgir de estas preguntas o comentarios. Pero bueno, esto es más o menos la historia, ¿verdad?, que hemos venido desarrollando. Y bueno, espero que esta clase haya sido de gran bendición. Por ahí tenemos a Hugo desde Argentina. Hugo, saludos, bendiciones. ¿Tienes una pregunta? Sí, 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 Ram. Buenas noches para todos. Que el Eterno continúe con esa bendición. Muchas gracias por la clase. Ram, yo tenía una pregunta con respecto a Nehemías, porque tenía entendido que tenía 4 libros de Nehemías, que había 4 libros, pero que Nehemías y Esdras se juntaban y quedaban en 3. ¿Puede ser? Te voy a dejar subir un poquito de volumen porque no escuché mucho. A ver. Ajá, eh, ¿Ahí me escucha? un poquito mejor, sí. Bueno, me acerco un poquito. Eh, yo tenía entendido que Esdras tenía 4 libros escritos y que en las versiones que nos llegaron a nosotros de Nehemías y Esdras estaban juntos. Le pregunto Sí, porque yo buscando de esos 4 libros para leerlos, porque nunca tuve la oportunidad de leerlos, no los pude encontrar y en la Biblia del Oso está la versión, ¿no?, que nos llega a nosotros del castellano de la Biblia del Oso, está hasta el tercero, pero la versión que conseguí no, es como que se mezcla y vuelve a repetir el segundo libro, nunca llegué a ver el tercero. sí, ¿Me puede aclarar eso un poquito cómo es, por favor? sí, 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 correcto. Bueno, el punto aquí es que no hay seguridad de que esos libros sean de Esdras, ¿ok? No hay la seguridad de que ese libro sea de Esdras. De hecho, la gran asamblea que fue formada por el propio Esdras no los estableció como libros canónicos. Entonces, eso nos deja mucho que pensar. Entonces, aparentemente fueron libros que se escribieron después y que se los atribuyeron a Esdras, ¿ok? Pero que realmente no eran de él. ¿Ok? Entonces, es allí. Y tiene mucho peso eso precisamente por lo que estoy diciendo, la gran asamblea que el propio Esdras estableció, que el propio Esdras formó, los escribas, los oferim que el propio Esdras formó como escribas para el pueblo. Ellos no colocaron esos libros como parte de los libros de la Tanakh. Entonces, eso nos dice que fueron libros que se escribieron posteriormente y que fueron atribuidos a Esdras como para darle peso, ¿ok? Como para darle peso, pero que realmente no fueron escritos por él. A ver, muchas gracias.
¿Le puedo tomar un minutito? Le quiero mostrar una cosa que hice Claro, para claro, devolverle. adelante. A ver, muéstranos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Baruch Bueno, de Hashem. acá no se ve mucho, pero bueno, le puse todas luces de colores ahí Está arriba a la hermosa, está pintura. A hermosa. ver si se ve, de acá se ve un poquito mejor. Ahí. Mira, sí, ahí está súper alumbradita, Ahí ¿no? le hice toda iluminada de color. Iluminada. Así se aprecia mejor. De esta manera, sí, se aprecia mejor porque se ven todas las luces allí. Quedó muy hermosa, Baruch Hashem. Haxamea, Haxamea. Que Muchas están gracias, Raf. disfrutando ahí de esta festividad tan maravillosa. Por ahí tenemos a Shimon Kefas con la mano levantada. A ver, shalom, Shalom, shalom. shalom. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos bien. Ok, shalom, shalom a usted y a todos los líderes del grupo. Mi inquietud es la pregunta, mi rabino. Eh, Esdra y Nehemías entonces se consideran como la parte oral, talmúdica de luego para que se establezca como rabinato, o es la escritural, la oral o la escritural. Esa es mi pequeña inquietud, mi rabino. Sí, Esdras y Nehemías son de la parte escritural. De hecho, ellos son los que organizan la Biblia hebrea, la Tanaj. ¿Ok? Luego la parte talmúdica y las tradiciones orales van a surgir más adelante, especialmente cuando comienza a surgir la escuela de los fariseos. ¿Ok? Ellos son los que van a establecer la Torah oral y van luego más adelante a desarrollar el Talmud, mucho más allá. Esdras y Nehemías vienen a componer la Biblia hebrea, la escrita, ¿ok? Desde Bereshit, ¿verdad? Hasta el último libro de la Biblia escrita, ellos son los que hacen el canon bíblico, ¿ok? Y organizan los libros y establecen lo que hoy en día conocemos como la Tanaj, ¿ok? Viene de Esdras y de Nehemías. Y Esdras formó una escuela de escribas para que la Torá comenzara a escribirse, a reproducirse y no se perdiera. El propio Esdras era escriba y él comenzó a formar discípulos que fueran escribas, ¿verdad? Para que la Torá no se perdiera como se había perdido en épocas anteriores. Y entonces ahí fue que se estableció esas reglas para cómo se debe escribir la Torá y todo eso. Eso viene por parte de él, ¿ok? Entonces es la parte de la Torá escrita, ¿ok? De la parte escrita. Gracias por Claro. la pregunta, Baruch. Bueno, bendito sea el Eterno, muchas bendiciones para todos. Nos saludan desde Colombia, Baruch Hashem. Espero que te encuentres mejor, que ya estés mucho mejor, mucho fortalecido. Sí, Baruch ya me Hashem. encuentro un poquito mejor, Ra. Muchas gracias. Gracias por el esfuerzo que hiciste, ¿oíste? Por el esfuerzo que Pues, hiciste por estar con nosotros aquí en Shabbat Hanukkah. Y bueno, que el Eterno envíe refuerzo y más sobre tu vida y haya completa sanidad y completa fortaleza para ti. Y bueno, bueno, saludamos allí a nuestra hermana María Ramos, allá en Mérida, el Vigía, Venezuela, que siempre está conectada con nosotros. El hermano Hugo Medina, allá en Argentina, a nuestra hermana Margarita allá en El Salvador, muchísimas bendiciones a Simón allá en Venezuela, ¿verdad? Y a todos los demás que están conectados. Creo que está Cristian también de Argentina, conectado con nosotros, ¿verdad? Miriam Escobar allá de Gainesville, Georgia, está conectada con nosotros, ¿verdad? Nuestro amado Fernando Cantu allá de Texas. También está conectado aquí con nosotros, Fernando, allá de Acabo de llegar, Texas. Baruch Hashem, nos contenta que a- estés con nosotros aquí conectado. acabo de, ay, disculpa, mamá, acabo de llegar del trabajo. Bueno, no te preocupes que he grabado y voy a estar subiendo la enseñanza. Yo los ¿Oíste? veo, Ahí las grabaciones. vas a poder Gracias, verla hermano. tranquilamente. ¿Oíste? Gracias. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y bueno, creo que los demás son de aquí, de Raleigh.
¿verdad? Está Uzi, está Emmanuel, está Adonías, está Edward y Franco. Jazriel y el nombre de Edward, ya va Edward, no me lo digas, que me voy a acordar de tu nombre hebreo. Abdiel, Abdiel, son de aquí de la comunidad, aquí Rally, ¿verdad? Que están conectados, Misael, Adonías, ¿verdad? Y otros más hermanos que están conectados aquí, que solamente leo iPhone, pero no sé quiénes son, pero bueno, creo que son de aquí de la comunidad de Raleigh. Y bueno, saludos a todos, muchas bendiciones. Y bueno, en un rato estaré subiendo la enseñanza y pasándola por los grupos para aquellos que no pudieron estar conectados puedan verla entonces de forma diferida. לילה טוב לכולם, חג שמח חנוכה, Amén. ברוך חג השם, שמח, לילה טוב, רב. Todo, תודה Rabino. רבה, ברוך השם, por ahí creo que escuché la voz de Adriel. Eso es correcto, Rab. Esa es mi voz. Barúa, sí. Un abrazote y Baruch Hashem. bendiciones. Igualmente.